Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Daniela Velázquez Cruz. Les voy a presentar el seminario de oncología que trata sobre la regulación hormonal sobre el sistema inmune y su relación con el cáncer. A modo de introducción vamos a hablar de qué son las hormonas. Son los mensajeros químicos del cuerpo que van a controlar numerosas funciones dentro de este. Estas sustancias son producidas en un órgano y luego de esto son transportadas por el torrente sanguíneo hacia otros órganos. Y es aquí donde van a ejercer sus efectos. Todo esto se sienta sólidamente en las bases de la endocrinología moderna. El sistema inmune es una densa red de moléculas y células que actúan de manera coordinada para garantizar el mantenimiento o restablecimiento de la homeostasis en los diferentes tejidos del organismo. El sistema inmunitario va a actuar sobre las poblaciones preservando a los individuos que resulten más adaptados a su entorno, todo esto sometido a la presión evolutiva de la selección natural. La inmunidad innata es la autotolerancia de la que es responsable la selección natural, como por ejemplo eliminando fetos que por azar sufren mutaciones que hacen que sus receptores de lipopolisacáridos reconozcan los eritrocitos propios del cuerpo y causen anemia. La inmunidad adaptativa, como su nombre lo indica, funciona también con criterios evolutivos, pero en este caso va a actuar a nivel somático, sobre las células de los linfocitos T y B y con una capacidad de generación de sus receptores distribuidos clonalmente. Estos son los receptores de los linfocitos T y B. Y el objetivo de esto va a ser preservar a los linfocitos que por azar expresan receptores, por un lado potencialmente útiles frente a patógenos futuros y por el otro autotolerantes. Relación del cáncer y el sistema inmune. Vamos a valorar la relevancia del sistema inmune no solo por su capacidad de discriminar entre aquellos elementos propios o ajenos al hospedero, sino también por su habilidad para detectar las señales de peligro, independientemente sea su origen. Lo anterior lo explica la reactividad del sistema inmune a la carcinogénesis, considerando su efecto negativo sobre la homeostasis tisular y la expresión alterada de antígenos en las células neoplásicas. Estos antígenos actúan como señales moleculares de peligro para el sistema inmune, a pesar del carácter propio de las células transformadas. Entonces, el sistema inmune va a proteger al hospedero por el cáncer y va a detectar células tumorales, así también como va a proveer microambientes favorables para el crecimiento tumoral. En cuanto a la vigilancia inmunológica, Burnett y Thomas van a postular que esta trata de demostrar que los hospederos con un sistema inmune deficiente son más susceptibles a desarrollar tumores malignos. Ellos van a realizar la investigación con ratones inmunodeprimidos, demostrando la importancia del interferón endógeno para proteger al hospedero del crecimiento tumoral. Esta teoría con los ratones apenas da información sobre lo que realmente sean tumores espontáneos en los seres humanos. En pantalla vemos un esquema de la inmunovigilancia donde consta de 4 etapas. La primera etapa de captura de antígenos tumorales y maduración de las células dendríticas va a iniciar con la detección de antígenos específicos o asociados al tumor por parte de las células presentadoras del antígeno. En esta etapa, las células dendríticas van a ser protagónicas por su localización, su perfil de expresión de receptores y su capacidad migratoria. Para concluir, la maduración de las células dendríticas y también su migración a los linfonodos adyacentes al tejido en carcinogénesis. La segunda etapa va a implicar la activación de la respuesta antitumoral específica mediada por los linfocitos T auxiliadores CD4 positivo y citotóxicos CD8 positivo. Estos van a recibir señales de activación, proliferación y diferenciación funcional tras la interacción con las células dendríticas. En la tercera etapa, la migración de los linfocitos activados al tejido alterado es efectiva y así también su extravasación para interactuar con las células ya transformadas. Y por último, la cuarta etapa va a ejecutar mecanismos efectores de inmunidad que van a conducir a eliminar células transformadas y en esta etapa se va a inducir la muerte celular
con la consecuente liberación de antígenos tumorales en un contexto inflamatorio, lo que va a promover estimulación de las células dendríticas, reiniciando un proceso cíclico virtuoso. La influencia de la inmunovigilancia en la progresión tumoral va a ser relevante, ya que se ha demostrado el valor pronóstico y predictivo de la composición y localización del infiltrado inmune en el microambiente tumoral. La inmunovigilancia también tiene que ver con la inestabilidad genética que va a caracterizar el proceso de carcinogénesis para favorecer la aparición de clones celulares resistentes a la actividad del sistema inmune, lo que va a ser considerado un proceso de edición tumoral estimulado por la inmunovigilancia. Esta resistencia va a involucrar diversos mecanismos que limitan la efectividad de una o varias fases del ciclo de la relación entre el sistema inmune y los tumores. En cuanto a los receptores de antígeno, la reactividad del sistema inmune va a estar determinada por la naturaleza del antígeno, que es reconocido por tener gran diversidad de receptores que se van a agrupar en las categorías de receptores de patrones moleculares. Estos se van a expresar en células del sistema innato, aunque también en las de inmunidad adaptativa. Estas se van a asociar a patógenos, así también como señales de peligro. Los receptores de patrones moleculares se van a distribuir de manera no clonal, en donde se van a expresar en la membrana plasmática, el citoplasma celular y van a ser secretados. A diferencia de los receptores de patrones moleculares, los receptores expresados en los linfocitos B y T se caracterizan por tener una elevada especificidad y su distribución es clonal. Se expresan durante la linfopoiesis en los órganos linfoides primarios, en la médula ósea los linfocitos T y en el timo los linfocitos T auxiliadores y citotóxicos. Ambos en su estructura poseen un gran dominio de reconocimiento antigénico. Esta variabilidad se produce a partir de la recombinación de varios segmentos de genes e inserción de nucleótidos durante el proceso. Se producen en ausencia de contacto con el antígeno y sustentan la ocurrencia de eventos de selección clonal durante la linfopoiesis para eliminar los clones autorreactivos. La selección clonal ocurre en los órganos linfoides primarios en dos etapas principales: la selección positiva, que es en donde se asegura la supervivencia de los clones de linfocitos que dominaron sus receptores de reconocimiento de antígenos adecuadamente, y la selección negativa, que es la cual los clones reconocen los antígenos propios de alta afinidad y son eliminados por apoptosis. Durante este proceso también se produce la generación de linfocitos de conectividad reguladora, fundamentalmente los linfocitos T. Estos son los T reguladores positivos, naturales o tímicos, que juegan un rol determinante en el control de la respuesta inmune en la periferia. Esta población, junto a los linfocitos T reguladores inducidos en la periferia, van a participar en los mecanismos de evasión tumoral a la inmunovigilancia. Las inmunoglobinas o anticuerpos juegan un papel muy importante en el reconocimiento antigénico, la actividad efectora y la regulación de la respuesta inmune. Las inmunoglobinas están formadas por 4 cadenas de proteínas, 2 ligeras de 25 y 2 pesadas de 50. En su estructura se identifican dos regiones, una variable OFAF y una constante OFC. Y para el reconocimiento antigénico, las llamadas regiones determinantes de la complementariedad son muy importantes por su elevada variabilidad en la composición de aminoácidos. Me faltó mencionar que en las regiones, en la variable FAF, es donde se ubica la zona responsable del reconocimiento antigénico, y en la constante OFC es la responsable de la actividad efectora de estas moléculas. Nos encontramos con 5 tipos de inmunoglobulinas. ¿Ya? La primera es la inmunoglobulina M, con estructura pentamérica. Es muy relevante en la respuesta inmune primaria, con elevada capacidad de opsonización y estimulación del sistema de complemento. Esta es secretada a la circulación o forma parte de los receptores de las células beta. Es la más abundante en las etapas tempranas en la inmunidad humoral. La inmunoglobulina G es la más abundante en el suero.
también en la circulación sanguínea y puede atravesar la placenta y llegar al feto. Esta incluye 4 subfases: la inmunoglobulina G1, G2, G3 y G4 en humanos. Y esta va a estimular la actividad del complemento, la fagocitosis, la citotoxicidad mediada por las células asesinas naturales, las natural killers. La inmunoglobulina A con estructura dimérica y juega un rol protagónico en la inmunidad a nivel de mucosas. También secreciones como salivas, lágrimas o leche materna. Esta va a proteger frente a la colonización por patógenos. La inmunoglobulina E es relevante en el control de infecciones parasitarias y en los procesos alérgicos. La inmunoglobulina D se detecta solo en trazas en el suero con una función principal como receptor en la membrana de los linfocitos B. Activa a los basófilos y mastocitos. De acuerdo a la inmunoterapia, vamos a ver cómo esta rompe la autotolerancia con 2 estrategias de inmunoterapia antitumoral, con monoclonales que se van a destacar por su efectividad. La pasiva, como el anti-CD20, y la activa, que va a interferir con la inhibición del linfocito T, como el anti-CTLA4. La primera ha acreditado su enorme efectividad en linfomas y la segunda en cánceres, para los que el arsenal terapéutico era aún escaso, como el melanoma, pero en ambos casos se va a interferir con la autotolerancia y se va a causar la autoinmunidad. En ninguno se va a identificar realmente al tumor. En cuanto al receptor anti-CD20, identifica los linfocitos tumorales, pero no por serlo, sino por ser del linaje B. Su tratamiento va a eliminar tanto linfocitos tumorales como los normales, como vemos en la figura. El anti-CD20 es una proteína propia y la autotolerancia impide que se haga espontáneamente. Esto hace que sea necesario recurrir a un ratón que va a sintetizar el anti-CD20 humano con el objeto de eliminar las células tumorales humanas que resultan ser del linaje B. En la imagen vemos cómo esta inmunoterapia antitumoral pasiva con el anti-CD20 no distingue el linfoma del linfocito B normal, ya que ambos son CD20 positivos. El receptor CTLA4 es un regulador negativo que activa los linfocitos T, como vemos en la figura. Su uso es de forma soluble, induce inmunosupresión, lo cual es de utilidad en enfermedades autoinmunitarias. Su bloqueo con anticuerpos induce inmunoestimulación, lo que resulta de la reactivación de clones que en condiciones normales no habían progresado. Este tratamiento en realidad rompe la autotolerancia. En la imagen vemos cómo la inmunoterapia antitumoral activa el anti-CTL4 y bloquea la autotolerancia frente al tumor, pero también frente a otras células propias, por lo que causa autoinmunidad. En cuanto a la inmunovigilancia del cáncer de útero, primero les voy a explicar la imagen. El epitelio cervical es rico en células inmunes que pueden ser activadas en respuesta a una infección viral. La población de células inmunes que predomina está constituida por las células de Langerhans y de las cuales se ha demostrado que son el tipo celular primario responsable del reconocimiento, el procesamiento y la presentación antigénica. Sin embargo, a nivel del estroma de la dermis se encuentran importantes mediadores de la respuesta inmune, como son las células natural killer, las natural killer T, y esto hace que predomine en la población las células T. También están las CD4 positivo y las CD8 positivo. Estas también participan y promueven una respuesta inmune a la reexposición de antígenos virales. En cuanto a la vacuna contra el virus papiloma humano, es profiláctica y frente a la infección, su uso terapéutico sugiere también una respuesta a tumor específica. Sin embargo, se va a tratar de una vacuna dirigida de frente al virus y es algo que desde luego está en las competencias de la inmunidad. En este caso, para prevenir la infección, anticuerpos y para eliminar las células epiteliales infectadas, como los linfocitos T. No va a proteger todas las cepas oncogénicas, las cuales nos recuerda la exquisita especificidad del sistema inmunitario.
que ignora aquellas células epiteliales infectadas por cepas que no están cubiertas por la vacuna. En la medida en la que se sigan conociendo nuevos mecanismos por los cuales las lesiones cervicales asociadas a la infección por virus papiloma humano escapan a la inmunovigilancia local y progresan a cáncer, se va a lograr tener medidas más efectivas para la prevención de este tumor y se toman en consideración factores como una tolerancia satisfactoria a la vacuna, así como que ésta brinda una adecuada inmunogenicidad y es capaz de revertir las estrategias utilizadas por el virus del papiloma humano para evadir la respuesta inmune. Los tumores cerebrales y la resonancia magnética permiten conocer de forma precisa la localización de la lesión y su relación anatómica con las estructuras vecinas. La resonancia magnética funcional está aportando una información complementaria de gran importancia en la caracterización, planificación terapéutica y diagnóstico diferencial de la recidiva de los tumores cerebrales. En la imagen vemos un hombre de 34 años que debuta con alteraciones motoras en extremidades izquierdas, por lo que se realiza un estudio de resonancia magnética. En A vemos la secuencia axial potenciada ante 1 que muestra una lesión homogénea ligeramente hipointensa afectando a la corteza y sustancia blanca de la región posterior del lóbulo frontal derecho. Aquí. En la secuencia B vemos una secuencia axial potenciada entre 1 tras la administración de contraste de gadolínio paramagnético intravenoso que no muestra focos de realce patológico. En C vamos a ver una secuencia axial potenciada ante 2 que muestra una lesión homogénea bien definida y ligeramente hiperintensa. Y en D una secuencia axial potenciada ante 2 con la anulación de la señal del líquido normal, un T2-FLIRE, que va a permitir una mejor delimitación de la lesión. Los hallazgos sugieren tumoración glial primaria de bajo grado. Y bueno, a continuación les voy a mostrar un video de cómo nosotros vamos a utilizar la inmunoterapia en los tumores cerebrales. El glioblastoma es el tumor cerebral más agresivo contra el que no existe una cura definitiva. Por eso, especialistas de la Clínica Universidad de Navarra van a comprobar la eficacia de un fármaco inmunoterápico que por el momento está funcionando en el control de otro tipo de tumores malignos. Este ensayo introduce por primera vez en el mundo un fármaco inmunogénico o estimulador de la inmunidad en el periodo previo a la cirugía y durante el tratamiento estándar en los tumores más agresivos que existen en el cerebro humano. ¿Por qué un fármaco estimulador de la inmunidad? Porque el sistema inmune es el encargado de destruir las células tumorales, ya que las diferencia de las células sanas. Sin embargo, en ocasiones, el cáncer se camufla entre las células sanas y se desarrolla. Lo que sucede es que los tumores, cuando se manifiestan, una de sus características es que han sido capaces de escapar a los mecanismos de vigilancia inmunitaria. Los nuevos fármacos inmunoterápicos son unas pequeñas moléculas llamadas anticuerpos que se introducen vía sanguínea y se unen a las células inmunitarias para ayudarles a activar el sistema inmune de forma que de nuevo pueda controlar el cáncer. Ocurre una respuesta inmunitaria más intensa que controla el crecimiento del tumor y en algunos casos es capaz de rechazarlo completamente. La Clínica Universidad de Navarra destaca por ser pionera en la aplicación de estos nuevos fármacos en diferentes tipos de cáncer. Ahora, por primera vez en el mundo, se aplica en pacientes con este tumor cerebral maligno antes y después de la cirugía. Porque la combinación de una cirugía completa con cirugía guiada con fluorescencia y con resonancia magnética intraoperatoria más la inmunoterapia es la mejor opción terapéutica disponible ya. Y desde el punto de vista de la investigación,
porque el dar un fármaco novedoso y al mismo tiempo obtener una muestra para analizar cómo está trabajando ese fármaco nos permite avanzar mucho más rápidamente en el conocimiento que necesitamos en estos tumores tan complejos. Los especialistas evaluarán la evolución de los pacientes mediante la realización de resonancias magnéticas. Ya, también tenemos una terapia hormonal para el cáncer de mama, donde las células del cáncer tienen proteínas receptoras que se van a adherir al estrógeno y la progesterona. Y esto los va a ayudar a crecer. El tratamiento va a impedir que las hormonas se unan a estos receptores y a esto le vamos a llamar terapia hormonal o endocrina. Esto se alcanza en todo el cuerpo y siempre y cuando sean tumores con receptores de hormonas positivos. Generalmente se va a usar después de la cirugía para reducir el riesgo de que regrese el cáncer como terapia adyuvante. O cuando inicia antes de la cirugía como en terapias neoadyuvantes o también cuando el cáncer reaparece después del tratamiento o se propaga a otras partes del cuerpo. Alrededor de 2 de cada 3 cánceres de seno son cánceres con receptores de hormonas positivos y sus células tienen receptores o estas proteínas para hormonas de estrógenos y progesterona, lo que va a ayudar que las células cancerosas crezcan y se propaguen. Y existen varios tipos de terapia hormonal para el cáncer de seno y la mayoría de estos tipos de terapia hormonal van a disminuir los niveles de estrógeno, van a evitar que el estrógeno actúe en las células cancerosas del seno. Aquí vemos los medicamentos que bloquean a los receptores de estrógeno, como el tamoxifeno y el fulvestrant o faslodex. Y también los tratamientos que reducen los niveles de estrógeno, como los inhibidores de la aromatasa y la supresión ovárica. En los inhibidores de la aromatasa vamos a tener el letrozol, Femara, el anastrozol, Arimidex, el exemestano, Aromacin, y en la supresión ovárica vamos a ver la oforectomía, análogos de la hormona liberadora de la hormona luteinizante y medicamentos de quimioterapia. Y esa fue mi presentación, compañeros. Espero les haya gustado.